Alma de mi alma. María Gertrudes. Dictado por el espíritu J.W. Rochester. Capítulo 1. Un llanto. El llanto de un niño atravesó la fría noche. Aparecieron tímidos rayos que anunciaban el amanecer. Nadie para ayudar al pequeño ser que se debatía entre las telas, intentando limpiar la sangre que manaba de su cordón umbilical, como si lo hubieran arrancado violentamente del vientre de su madre. Era una niña. Sus deditos abiertos imploraban ayuda al cielo. Había otro hijo abandonado, víctima de la ignorancia y la irresponsabilidad. Sin embargo, nada queda sin registrar a la paternidad divina. Una entidad espiritual, casi materializándose, se acercó y miró con inmenso cariño a aquella frágil criatura, que inmenso era el amor que le dedicaba, y con ternura, acarició su frente sudorosa. El niño gritaba, dando rienda suelta a sus reflejos, atendiendo a las exigencias de la vida. Al darse cuenta de la presencia de aquel ser espiritual, pareció calmarse, para luego reaccionar, gritando más fuerte, ahora con todas sus fuerzas. Era la única manera de llamar la atención. Su grito, en el silencio de la madrugada, atrajo a alguien que pasaba. Era un campesino ruso que desde temprano buscó trabajo. Quiso seguir caminando, pero el llanto insistente lo invitó a regresar. ¿Quién llora en esta oscuridad? Interrumpiendo su recorrido, giró a la derecha, y siguiendo el grito, se acercó a una humilde choza, entre los árboles. Inexplicablemente, una luz iluminó el lugar, asustándolo. ¡Dios mío! Un niño. Guiado por la repentina luz, la vio perfectamente. Luego el destello desapareció, dándole tiempo justo para distinguir su carita. Entonces, todo volvió a la oscuridad, pero sus ojos parecían ver más allá, ¿o era efecto de su retina? ¿Será el pequeño ser que brillaba? Se agachó para levantarlo de una cama pequeña y áspera. El amanecer no tardaría en llegar, y con él, la oscuridad desaparecería. Julián Sumarokov sintió pena por aquella frágil criatura, movido por una extraña compasión, su cuerpo masculino se estremeció. Apenas pudo controlar su repentina emoción, tomó a ese niño en sus brazos, juntó las telas, palpó a su alrededor y lo cubrió, acunándolo en el calor de su pecho. El niño dejó de llorar y él, aún algo aturdido, sin saber qué decisión tomar, miró el amanecer que coloreaba de rojo el horizonte. Siguiendo el impulso de su corazón, salió de allí llevando la pequeña carga. Nadie más existía en esa soledad. Pobrecito, te abandonaron. ¿Quién tendrá un corazón tan cruel? Julián era una especie de empleado eventual que trabajaba aquí y allá para mantenerse a sí mismo y a su familia. Esta mañana se dirigía a trabajar más temprano de lo habitual. Me gustaba el silencio de la naturaleza, y en particular, las mañanas de otoño. Era un hombre grande, torpe, de corazón tierno y gentil. Su rostro afable y afectuoso contrastaba con el suyo. Físico. Los ojos azules parecían sonreír, no había maldad en ellos. Su gesto de solidaridad cambió su destino para siempre. Julián Sumarokov volvió a la carretera, y en lugar de caminar hacia el trabajo, regresó a la casa. Entre su casa y su choza estaban como 5 verstas y era muy rápido. Acostumbrado a las curvas y accidentes en la carretera, antes del amanecer estaría en casa con el paquetito. Al llegar al umbral de la entrada, llamó a su esposa, Ana, partidouchados como mira lo que he encontrado. ¿Qué es esto, Julián? Lo encontré solo llorando en una choza al costado del camino. La mujer tomó al niño de sus brazos y lo examinó, quitándole los paños. Dios mío, Julián, está sangrando, es una niña. La pareja le dio primeros auxilios, y tomando un recipiente con agua tibia, lo limpió según fue necesario. Después del vendaje, Anna Sumarokov detuvo la sangre y se vendó el ombligo, como si fuera una enfermera experta. La mujer tenía experiencia en el asunto, tenía 3 hijos. Luego empezó a darle de comer. Julián, interesado, siguió cada paso de la mujer, tratando de ser útil. Iguala, ¿de quién será, Julián? Examinaron las telas que no les decían nada sobre su identidad. ¿Podría ser de alguien cercano? ¿Alguna joven que quisiera ocultar su embarazo a sus padres? No sé nada, anoche a 3, estaba llorando fuerte cuando la encontré. La seguí llorando y la encontré dentro de una cabaña deshabitada en el camino, cerca del campo de trigo de la familia Norovod.
Si la abandonaron es porque no quieren tener nada que ver con ella. Solo alguien, sin corazón o muy desesperado, podría dejar ir a este pobre niño. Argumentó la mujer, mirando con ternura a la niña que ahora dormía en su brazo. Tuvieron 3 hijos, pero sus corazones estaban abiertos para recibir a esa pequeña hija que les llegó como un regalo del cielo. El sol rojo de Osiris aún no había salido del todo sobre el horizonte y sus rayos luminosos anunciaban ya su esplendor. Arma, dijo Julián emocionado, siempre quise tener una hija pequeña. Dios nos dio 3 hermosos hijos y estoy feliz con nuestros niños, lo confieso. Cuando llegó Julián, mi corazón se llenó de alegría. Cuando tuvimos el segundo, yo esperaba ansiosamente una niña que encantara mis días, pero Dios nos envió a Pavel. Cuando quedaste embarazada por 3ª vez, pensé, ahora será niña, pero aún así, Dios no escuchó mis súplicas y nos envió a Nicolás. Cuando el médico declaró que ya no se podían tener hijos, mi corazón se hundió, porque sentí que había perdido la oportunidad de tener una niña. La voz del marido era dulce y tierna, sus ojos azules tenían un brillo diferente, un brillo nunca antes visto. Un atisbo de celos la molestó y hirió su corazón. Nunca me dijiste esto, mi amor, ¿por qué recién ahora escucho tales exabruptos? Sin pensar que podría hacer daño a su esposa, Julián, deseoso de abrigar al niño, argumentó impetuosamente, cariño, adoptemos a esta niña, y manténlo en secreto, ya que creo que nadie me vio esta mañana. Arma miró a su marido con complicidad, observando nuevamente el brillo en sus ojos. A pesar de los inesperados celos que brotaron en su corazón, vio al pequeño ser durmiendo tranquilamente en su brazo, tan indefenso y necesitado que sintió vergüenza y alejó el sentimiento de él para dejar que el amor maternal se apoderara de su alma. Estaba feliz con sus 3 hijos y su marido. Su alegría era total y, amando a Julián como nunca, conociendo la dulzura de su alma, nunca le negaría esa felicidad. 11 medida de itinerario ruso, equivalente a 1067 metros. Nota del editor. 2000 querida. Nota del autor espiritual. 3 diminutivo de Ana. Nota del autor espiritual. Julián, amor mío, solo temo que después de un tiempo, después de que nos hayamos encariñado con ella, alguien venga a reclamarla. Mira, amigo, ¿estaba oscuro y tal vez había alguien mirándote? Esto no te lo puedo decir, apenas había comenzado el amanecer, aún estaba muy oscuro, aún así creo que mi gesto pasó desapercibido ante los ojos del mundo. Esperemos, Julián. Nuestros hijos tendrán que saber la verdad. ¿Qué les diremos y cómo hablaremos de un nuevo niño en nuestra casa, sin explicárselo a los vecinos? La imaginación de Julián se volvió loca. No le tomó ni un minuto idear un plan sutil, es fácil. Pediremos a los niños que guarden silencio, ocultaremos el hecho a los vecinos y podremos decir que estás embarazada, al cabo de unos meses, daremos a luz a nuestra hija. Como los niños son todos iguales al nacer, diremos que fue prematuro y que no podrás recibir visitas. De esta manera ocultaremos la verdad a los ojos de los demás. Tu plan parece viable, asintió Arma, algo molesta. Puedo sufrir un embarazo falso, cosa fácil, engañaremos a los niños. Los niños realmente no guardan secretos. Marido y mujer organizaron la trama al detalle para ocultar el hecho a todos, incluidos sus hijos. A partir de ese día, Anna mostraría su embarazo, al cabo de unos meses, daría a luz. El plan de la pareja parecía un poco ingenuo, pero ambos estaban tan comprometidos que, si era necesario, sacaban a sus hijos de la casa durante unos meses para no levantar sospechas y así poder ocultar al niño, hasta que el tiempo les permitiera presentarlo como hija legítima. Nadie necesitará saber la verdad, pensó Julián. Su hijo mayor tenía 8 años y el menor 3 y deseaba muchísimo a esa hija. Julián no fue a trabajar ese día. Inmediatamente intentó organizar el sótano de la casa, lugar deshabitado, ideal para resguardar a tu princesita. Quería que ella creciera como su verdadera hija. En un instante limpió y organizó el ambiente, donde nadie escucharía su llanto, fue solo por un corto tiempo. Proporcionó una gran cacerola de hierro con brasas para calentar el sótano. Su corazón se regocijó. Nunca en su vida había sentido tanto cariño y tanto amor. Aquella pequeña frágil y abandonada se apoderó para siempre de su alma, por ella, lucharía contra un ejército. Se sintió recompensado por Dios que lo había conducido hasta la cabaña del camino. Desdichado el que la rechazó, porque la quería, y como la quería. Todo estaba planeado,
hasta el más mínimo detalle, en la cabeza de la pareja. El disfraz estuvo por poco tiempo y pronto podrían presentarla a los ojos del mundo, sin miedo. Anna llevó lo necesario al escondite, sin dejar rastro, antes de que los chicos despertaran. Julián, ¿no sería mejor que lleváramos a los niños a la finca del tío Nicolau, ya que quieres esconderles a la niña? Aunque todavía preferiría que les dijéramos la verdad. No, Arma, es bueno que crezcan como si fueran hermanos, aunque no existan verdaderos lazos de sangre. He escuchado muchas opiniones sobre la fuerza de la sangre en las relaciones de las personas. Por un lado tienes razón, Julián, pero nuestros hijos aprenderían a quererla y respetarla como a su hermana pequeña. No confío en ella, Arma, y ellos mismos podrían soltar la lengua y decir que ella no es realmente tu hermana. Tarde o temprano esto podría pasar y prefiero que este secreto quede entre nosotros dos. Confío en ti completamente. Su marido ganó con sus argumentos y Arma se sometió, desde ese día, al falso embarazo y al malabarismo de ocultar al recién nacido. Colocó una pequeña almohada sobre su vientre, dejando claro que ya tenía 6 meses de embarazo. Las gruesas faldas fruncidas disfrazaron y engrosaron su cintura. Posteriormente Julián volvió a pasar por el mismo lugar, el camino que lo llevaba a la finca. No robó. Ya de día, fingiendo buscar una vieja herramienta, entró en la cabaña. Fue a comprobar que esa mañana no quedaba ningún rastro que indicara que había estado allí un niño. Sin embargo, fue sorprendido con una nota encima del bagato. ¿Se lo pusieron después o no se había dado cuenta? La duda ensombreció su rostro. La oscuridad le había impedido ver a su alrededor. No se había fijado en el papel, solo se había encargado de darle la bienvenida al niño. Miró debajo de la reja, no había ninguna señal, pero ese papel cuidadosamente doblado lo asustó. Estaba escrito: esta chica es el resultado de un amor prohibido, tengo que abandonarla, a la suerte que Dios le dé. Mamá no sabe lo que está pasando. Por amor, dale la bienvenida, un día serás debidamente recompensado. La letra de la nota, sin firmar, había sido disimulada porque, además de temblorosa, tenía varios matices. Julián lo guardó con cuidado. La cabaña, sin puertas ni ventanas, era un nido de serpientes, lagartos, murciélagos y otros animales venenosos. Todo a su alrededor estaba en silencio, solo el silbido del viento otoñal. De alma campesina, astuto y prudente, Julián comenzó a examinar el terreno y los alrededores, buscando alguna pista porque, en verdad, lo que quería saber era si alguien lo había visto. Sobre la fina nieve se veían huellas de tacones de botas, algunas ramas rotas, paja triturada y cascos de caballos. Estas pistas no le dijeron nada, tal vez si se lo dijeron a un experto. Lo único que le dijeron fue que alguien, en secreto, había dejado allí al niño y se había escapado corriendo, temiendo que lo descubrieran. Al menos espero que nadie más lo sepa, así podré estar en paz con mi secreto, meditaba. Satisfecho, continuó su camino hasta la finca, donde debía prestar servicios, para justificar su ausencia y el estado de su esposa. Capítulo 2. La mentira. Ima Ivanovna Sumarokó, en su casa, intentó calmar y esconder a la niña abandonada de sus hijos. Pavel, el segundo hijo, que tenía 6 años, era el más apegado de los 3 a ella. Desde su nacimiento se mostró como un niño diferente a los demás, sumamente delicado en sus modales, rodeándola de golosinas, como si él era un principito, haciendo todo lo posible para complacerla, mostrándole un inmenso cariño. Pavel era uno de esos niños que alegran la existencia de cualquier madre. Al verla cansada o triste, le llevaba una flor o le besaba las manos y le acariciaba el rostro, alisándole el cabello. Se podía notar la preferencia que Anna tenía por él, de hecho, preferencia exclusiva, que él ganaba día a día. Son estas pequeñas atenciones las que poco a poco definen las preferencias emocionales entre padres e hijos y establecen la simpatía entre las relaciones familiares. Ahora bien, Julián, el primogénito, muy parecido a su padre en temperamento y físico, afable, alegre, algo ingenuo, era un niño hermoso, musculoso y fuerte, de 8 años y parecía un hombre, copiando a su padre en todo. Nicolau, el más joven, se diferenciaba de todos, silencioso y serio, siendo demasiado pequeño para demostrar sus habilidades. No se sabía a ciencia cierta a quién se parecía, más bien era una mezcla, el rostro, un poco más oscuro que los demás, el pelo rizado. De todos ellos, parecía ser el más bello y galante con sus grandes ojos negros, ensombrecidos por ojos largos y gruesos.
Anna tenía devoción maternal por los tres, sin embargo, Pavel era ese hijo del corazón que tiernamente su alma y supo calmarla. En ocasiones, esta preferencia despertaba celos en los demás e incluso en el marido, aunque no creaba mayores problemas entre ellos. Pero su predilección no pasó desapercibida ante los ojos de sus otros hijos y de su marido, quienes a veces los miraban con enojo, sobre todo cuando estaban juntos en esa relación en la que dos almas se unen y se bastan la una a la otra, nada más les interesa. Aislándose de los demás. Con la llegada de la niña, Pavel, debido a su gran afinidad con su madre y la preocupación que le mostraba, prestando atención a sus más pequeños gestos, sintió que ella era diferente ese día. Sin saber el motivo, notó claramente que su madre lo evitaba, pero sus ojos negros la siguieron en su trabajo, queriendo adivinar. Arma intentó por todos los medios alejarlo, darle pequeñas tareas y ganar tiempo para atender al nuevo invitado, Julián y Pavel. Quiero que vayan a casa de Larisa a buscar un puñado de harina, tengo la intención de hacer pasteles hoy, dijo, entregándoles un cuenco. No llegues tarde. Entre su casa y la de su amiga la distancia era larga, más de 3 verstas. Calculé que serían al menos 2 horas, contando ida y vuelta, tiempo suficiente para amamantar al niño. Los dos muchachos partieron en un carro con el cuenco y seguidos por Pregó, su perro. Al verlos desaparecer por el camino, se dio cuenta de que el pequeño Nicolau estaba jugando con un cachorro. Aliviada, ahora podía cuidar del pequeño, sin miedo a ser descubierta. Sería imposible esconder a la niña por mucho tiempo de sus hijos, ellos jugaban y registraban toda la casa, si lloraba fuerte, seguramente la descubrirían. Lo mejor sería llevarlos a la finca del tío Lau, para pasar unos días y así ahorrar tiempo. Arma corrió al sótano. Allí estaba el bebé, los paños estaban mojados, era hora de amamantarlo. A solas con la niña, la examinó de cerca. Aún era imposible identificarla, era muy pequeña, solo tiempo suficiente para definir el color exacto de sus ojos y los rasgos de su rostro. No sentía hacia ella una verdadera inclinación maternal, simplemente cumplía con un deber. Su instinto protector, sin embargo, venció cualquier sentimiento de infelicidad. Era una criatura solitaria y abandonada y lo necesitaba. Tu corazón generoso acogería con agrado incluso a un perro abandonado, y mucho menos a un niño. La pobre niña pareció comprender su situación y lloró lo menos posible, como evitando comprometer a sus futuros padres, respetando sus decisiones. Bebió con avidez las gotas de leche, luchando por su supervivencia. Pobrecito, ¿cómo lo vamos a hacer? No podemos ocultarlo todo el día. Yuyan exige una multa, podríamos decirle a los niños, esto no haría ningún daño, reflexionó. Después de amamantarla, la cambió, y calentándola, la abrazó contra su corazón, haciéndola quedarse dormida. Parece tan buena que no me da ningún problema, y empezó a pensar en su verdadera madre. ¿Quién sería esta pobre mujer con tanto valor para abandonar una criatura tan frágil? ¿Quién sería? Ah. Podría descubrirlo fácilmente husmeando, pero, ¿cómo? Si me impiden salir. Oh. También podría llamar a uno de mis amigos y especular. No se le salió de la cabeza que esa chica no pertenecía a los alrededores, sino a alguien que vivía en la ciudad, que no estaba tan lejos. Había pocas chicas en la zona y ninguna mostraba una relación cuestionable o apariencia de estar embarazada. Los pensamientos que pasaban por su cabeza eran los más interesantes. Anna Ivanovna era una buena mujer y esposa, se había casado joven, tenía 3 hijos y aún no había cumplido los 30 años, no era una belleza, pero sus rasgos delicados le daban una apariencia de cierta nobleza. Su cabello ondulado y sedoso brillaba al sol. Color marrón dorado, siempre atado con una cinta de terciopelo o mediante un pañuelo de seda. Sus ojos marrones, delineados por pestañas largas y espesas, dominaban su rostro. La boca pequeña y rosada, cuando estaba cerrada, tenía forma de corazón. Trabajadora, hacía todas las tareas del hogar para ayudar a Yuyan, que no podía permitirse el lujo de tener una sirvienta, y gracias a los groseros y con constantes ejercicios de limpieza, se mantuvo esbelta y encontró poco tiempo para descansar. Por las noches, sin embargo, sentía fuertes dolores en las piernas y el estómago, pero rara vez se quejaba, porque Yuyan también se dedicaba a trabajar en los alrededores, realizando trabajos rudos y enfrentándose a los azotes de la lluvia, la nieve y el viento. Se acostaron al atardecer y se levantaron antes del amanecer. El día, para ellos, comenzaba al amanecer. Trabajaron para ahorrar dinero y comprar su propia granja,
donde cultivarían centeno y criarían aves de corral. Este era su sueño y estaban cerca de lograrlo. Yuyan, el primogénito, recibió sus primeras lecciones de un maestro que venía semanalmente al pueblo. Pavel seguiría a su hermano ese año. Arma pasaba gran parte de su tiempo a solas con Nicolau. La llegada de la niña cambiaría todos sus planes. Se sentía muy inquieta. Esa mentira, en cierto modo, la desconcertó. Tenía un temperamento sincero, le gustaba todo abiertamente, pero le haría el juego al marido que amaba y al que no sabía rechazar. Intentó parecer natural y le resultaba difícil disfrazarse todo el tiempo, especialmente delante de Pavel. Distribuyó las tareas del hogar con sus 2 hijos, enviándolos a lugares alejados del sótano y manteniendo su puerta siempre cerrada, libre de cualquier sospecha. Con gran alivio recibió a su marido por la tarde. Los niños al ver a su padre corrieron a abrazarlo. Era inusual verlo tan temprano. «Papá, muy temprano, ¿y estás en casa?», se maravilló Julián. «Tenemos novedades». «¿Noticias?». «Cuéntanos, papá». Abrazó a Anna, reuniendo a sus hijos, anunció: «Hijos míos, vais a ganar otro hermanito». Los chicos, sorprendidos por la noticia, no sabían si la noticia era buena o mala. Por sus caras estaba claro que la sorpresa los había dejado indiferentes. Pavel, sin embargo, fue el único que mostró un atisbo de enfado. No estaba en sus planes compartir el amor de su madre con otro hermano. Instintivamente miró el vientre de su madre, que de repente había crecido, y dijo: «Nunca te había visto tan gorda». La abrazó, y Ana lo empujó suavemente, temiendo que su hijo notara la almohada. Recordó a una mujer gorda que había tenido gemelos. A pesar de su corta edad, sabía cómo era el parto. La mujer engordaba como un cerdo para luego encerrarse en su habitación. Días después, aparecía con un bebé rojo y llorando. Esta era la concepción que tenía del embarazo y del parto. A Pavel le entristeció pensar que su madre engordaría tanto y luego se encerraría en su habitación. Ahora bien, Pavel, eso de engordar es relativo. De repente, aparece la barriga y entró en la casa, cuidando su pan. «Voy a revisar el horno y asegurarme de que no se me queme el pan. Mis valientes hijos, ustedes cuidarán de mamá en mi ausencia, no dejen que engorde y ayúdenla en todo. Si hay algún imprevisto, corre a llamarme, si estoy lejos». «¿Conjunto?». «Ustedes son mis hombrecitos y espero que ahora aparezca una niña». «¿Qué tal? ¿Te gustaría tener una hermana?». «Eso es lo que más deseaba papá, es tener una hermana», dijo Julián. «¿Y tú, Pavel, no dices nada?». «Me da igual». «Chicas». «Oh». «No lo sé papá, es todo igual». Julián jugaba con sus hijos y hacía piemos para el futuro, mientras esperaban el pan que ya olía en el horno.